Buenos días, tardes, noches, alumnos, ¿cómo están? ¿Cómo están desarrollando el parcial? ¿Cómo lo están llevando adelante? Esa es nuestra preocupación en estos días. Lógicamente que tenemos en cuenta el contexto, tenemos en cuenta la particularidad de las problemáticas tecnológicas que han manifestado muchos de ustedes. La universidad no es ajena a esos requisitos, a, esos, a esas cuestiones que exceden de alguna manera el marco de lo que sería este, una dinámica presencial, ¿no? Eh, este video está pensado en una especie de introducción para empezar a pensar conjuntamente la relación entre los textos audiovisuales y la narración, o el género y la narración, o el cine y la narración. De manera que tenemos como tres campos en los cuales iremos articulando dimensiones analíticas posibles. Este video también tiene en cuenta que estamos en una fecha en la cual ustedes están produciendo contenido para la evaluación del parcial. Es un parcial obviamente que tiene un objetivo de no una evaluación excluyente, sino es más bien una evaluación en proceso que nos va a permitir y que nos va a dar la carta de pase para poder rendir el final, ¿no? Se entiende que los contenidos que estamos desarrollando no es la totalidad del programa, sino que es un porcentaje del programa, a pesar de que en la primera unidad tratamos de desarrollarlos todos. Eh, por otro lado, también nosotros vamos a mirar dos películas en esta parte. Una de las películas que vamos a mirar es Buena Vida Delivery de Di Cesare y la otra es de Campanella, El secreto de tus ojos. O sea que nos interesa particularmente ya los relatos más amplios en esta oportunidad, pero nos interesa el policial y el realismo por otro lado. Son dos géneros que tienen sus particularidades, sus reglas, sus orientaciones que iremos desarrollando a medida que vamos avanzando o a medida que vamos dando pasos de alguna manera en este cursado. En este sentido, lógicamente la idea es buscar los textos centrales, no atiborrarlos de demasiada información, aunque ustedes saben que mi objetivo es siempre socializar la mayor cantidad de información posible. Por eso, por ende, en esta socialización de información, yo voy a tratar de subir la mayoría de textos para que ustedes tengan un panorama amplio acerca de la relación entre la narración y los textos audiovisuales o la narración y el género. Y luego vamos a señalar en las guías de lecturas los textos puntuales que son obligatorios que ustedes tienen que leer, mejor dicho, para empezar a establecer un diálogo. Bien, ¿qué podemos decir acerca de la narración? Seguramente el vocablo es tan parecido como el de política, el de ideología o el de género. Ustedes los habrán escuchado miles de veces y lo habrán utilizado miles de veces en distintas oportunidades. Hay que pensarlo básicamente, pensarlo como lo piensa Marco G, ese texto que leyeron al principio, en la vida como relato, es decir, la vida jugada, negociada a partir de la narración. O sea, nosotros somos homo narrans. La narración forma parte de una estructura básica de interacción entre los sujetos y de comprensión del mundo. O sea, el ser humano configura su identidad, establece sus relaciones con los otros, marca su experiencia en el trayecto de esta vida a través de la narración. Las narraciones la hay de múltiples tipos y de múltiples posibilidades. Y lógicamente que un paso más allá está la narración que tiene que ver con el arte. No solamente la literatura es narración, sino que el cine también podría ser pensado como narración. De hecho, las películas nos están contando de alguna manera una historia. También podría pensarse una especie de dicotomía o una especie de diferencia entre el cine no narrativo, que es más poético, y el cine narrativo propiamente dicho. Si ustedes quieren, el cine de Hollywood, sobre todo los de la industria cultural, con el suspense, con el thriller y con las películas pochocleras, lógicamente que es mucho más narrativos que las películas más poéticas de Godard, de Fellini, pongamos por caso, ¿no? O incluso otros textos contemporáneos en los cuales se juegan dimensiones poéticas con narrativas. Ni hablar, por ejemplo, del cine ruso, de Tarkovsky, por ejemplo, en el cual obviamente que aquí hay una problematización en relación con la narración, ¿no?
Y los ejemplos podrían ser infinitos sin lugar a dudas, pero lo que quiero dejar sentado primeramente es esa base narrativa con la cual construimos nuestra identidad, la base narrativa con la cual generamos nuestra experiencia en el mundo, y eso está en la base justamente del intercambio social que hacemos a partir de los relatos, a partir de las historias. Lógicamente que relato, narración, historia, discurso, etcétera, son terminologías diferentes. Primeramente quisiera marcar este punto, ¿no? Que me parece significativo. Ahora, hay que intentar ver cuál es la relación, me parece a mí, primeramente para tener en cuenta, entre la narración y el género, que es el marco de la cátedra, es lo que particularmente nos interesa. Yo creo que aquí habría que mirar una predominancia de una secuencia narrativa. Y aquí podríamos distinguir los diferentes tipos de géneros y los modos o las modalidades narracionales. Fíjense, por ejemplo, que el género policial tiene una manera particular de narrar, a diferencia del terror, por ejemplo, o a diferencia de una comedia, o a diferencia de un drama, ¿no? Entonces, el género va a determinar las estrategias y los modos de narrar. En los géneros policiales probablemente el tiempo lo es todo, o sea, tener tiempo, incluso las coincidencias particulares que pueden darse en el tiempo son muy diferentes a lo que podrían darse en una comedia romántica, ¿no? Entonces entramos ya en otro punto que me parece significativo en la narración, que es la temporalidad en el relato, ¿no? Esa cuestión está dentro de la trama precisamente porque cuando accedemos a una película, cuando la vemos específicamente, vemos que el relato puede movilizarse con flash forward o flashback, ¿no? De hecho, hay una serie que ahora no estoy recordando específicamente que está narrada hacia futuro. Pensemos, por ejemplo, en una de las series contemporáneas muy de moda que se llama Years and Years, en donde justamente también se juega con esa narración hacia adelante. Obviamente que hay tiempos hacia atrás, hacia flashback, ¿no? Entonces la temporalidad juega mucho ahí. O sea, la temporalidad no es del relato, es diferente a la temporalidad de la vida. Si en el relato, por ejemplo, dicen que pasaron 1000 años, nosotros debemos creer que pasaron 1000 años. Eso se denomina como un pacto ficcional, ¿no? A su vez, en un tiempo acotado de 1 hora 20, etcétera, una película puede contar toda la historia de una vida, ¿no? O puede contar precisamente una secuencia que sucede en un tiempo presente, en un puro presente. Los thrillers juegan mucho con este tiempo presente, o pueden haber determinadas películas que narren justamente lo que está sucediendo en una especie de aquí a ahora permanente, ¿no? O películas en cambio que pueden ser más bien históricas, que de contar las historias de una vida, desde una biografía, probablemente como género, sin lugar a dudas empezará quizás en la infancia o empezará en el momento de la muerte y después volverá a contar los momentos fundamentales o iniciales de esa vida. Entonces la temporalidad es una cuestión que opera en el relato de una manera bien particular. Ahora, cuando hablamos de narraciones, sin lugar hablamos de acciones que realizan determinados personajes y a los órdenes que se producen en las secuencias o en los episodios o en las escenas específicamente. Si miramos las series en Netflix, vemos que los episodios podrían seccionarse, y las secuencias a su vez habrían dentro de un episodio varias secuencias posibles, ¿no? En las cuales se cuenta esa narración, ¿no? Acá hay que tener en cuenta entre una distinción que me parece importante. La primera de ellas es precisamente que en las secuencias narrativas se utilizan otros elementos que son, por ejemplo, la secuencia descriptiva, en la cual se describe el espacio, la secuencia descriptiva no solamente de los personajes, sino también de los objetos o del espacio que rodea esa situación narrativa, ¿no? Que le va a dar un marco precisamente a lo que se está contando, ¿no? No es casual que se elijan espacios lóbregos para contar una historia de terror, ¿no? O espacios más luminosos de una tarde, un atardecer, para contar espacios más románticos como ustedes los vieron, ¿no? Eso creo que todos lo tenemos más o menos bastante incorporado de alguna forma u otra, ¿no? El otro punto también importante a tener en cuenta es la relación entre fábula y trama. La fábula es la historia en sí misma y la trama es el cómo se decide contar esa historia. O sea, uno que es traducible, dice Humberto Eco, en otros sistemas semióticos.
Uno puede contar la Odisea, por ejemplo, de Homero con un capítulo de Los Simpsons, o puede contarlo en una historieta, o puede contarlo en una película que trata de reproducir de alguna manera lo que nos estás contando Homero, valga la redundancia, pero esta vez es el Homero griego, no es el Homero de Los Simpsons, de la manera más exacta y realista posible, aunque lógicamente que aquí hay batallas con cíclopes, con sirenas y brujas que lógicamente que exceden el marco de lo real, pero quiero decir que la secuencia narrativa podría plegarse de algún modo a eso. O sea, la trama es el orden precisamente de cómo se reencadenan los acontecimientos. ¿Recuerdan esa película que mencioné, que no sé si era en la primera clase, que estaba contada de atrás para adelante específicamente, ¿no? No estoy recordando ahora particularmente, tengo una laguna debido a que seguramente hago como 200 videos y este es uno de los también forma parte de esos 200 que hago semanalmente, entonces me estoy olvidando el título de esa película. La película se llama Irreversible. En esa película está contada de atrás para adelante, o sea, empieza con la secuencia final y termina con la secuencia primera, ¿no? O sea que el orden del tipo de relato yo puedo elegir cómo, de qué manera empezar a contar una historia. Eso también es importante, esta distinción entre fábula y trama me parece significativa. Ya hablábamos de la temporalidad, hay diferentes tipos de figuras retóricas que trabajan y operan sobre la temporalidad. Nosotros decíamos flash forward o el flashback, pero en términos retóricos se llama esto analepsis o prolepsis. Prolepsis avanza la trama y analepsis va hacia atrás. También puede haber un tiempo dilatado si estamos hablando de un tiempo en que no pasa absolutamente nada, en un tiempo de espera, como la película de Lucrecia Martel, Sama precisamente, ¿no? O sea, son novelas de la espera traducidas aquí al cine, donde Lucrecia Martel juega con ese espacio agobiante, en donde nada sucede y es un tiempo de puro presente y de pura espera, quiero decir. La elipsis es justamente eso, ¿no? Es ese girar y girar en torno a lo mismo, podría decirse, ¿no? O también divagar o hacer digresiones con respecto a eso, ¿no? Bien, hay otra cuestión también que me parece significativa tener en cuenta en cuanto a una estructura básica del relato. Esto ustedes van a poder verlo en el texto de Contursi, pero generalmente siempre hay una situación inicial en la cual, por la cual se empieza a narrar, hay una complicación. Esa complicación puede ser de índole con relación con otros agentes, otros actores, otros personajes específicamente, pero también puede ser por un fenómeno natural, como las películas de catástrofes, en la cual un terremoto rompe una situación inicial y genera una complicación. Ese sería el segundo punto. Esto va a provocar en los actores o en los actantes, para decirlo más específicamente en narrativa estructural, va a provocar una reacción precisamente a tratar de resolver esa particularidad que están viviendo. Y va a venir una resolución, una evaluación, que no necesariamente tiene que ser positiva. Esta secuencia que estamos describiendo como lineal, lógicamente que es más espiralada, lógicamente que es más como un entramado, podría decirse, como un cruce de líneas, como un ida y vuelta, y no una secuencia lineal. Si miramos una película de la más tradicional posible, sin lugar a dudas vamos a encontrar una secuencia lineal, o una comedia romántica, pongan ustedes, ¿no? La comedia romántica norteamericana sobre todo va a jugar mucho con esa secuencia lineal, donde va a haber una situación final, y esa situación final probablemente va a tener una moraleja que va a decir, bueno, donde el personaje aprende algo de la vida particular. O sea, el héroe de la narración atraviesa una aventura en la cual se transforma a sí mismo, lógicamente sale de su rutina, de lo simple, se lleva algo y le da un mensaje al espectador. Esas serían secuencias totalmente simples y sencillas de ver. Generalmente las estructuras más poéticas, como pensemos una especie de documental ficcionado, como la película Entre los muros o La clase, una película francesa con actores no profesionales, en la cual casi todo se desarrolla dentro de un marco áulico. El final de esa película es totalmente abierto, ¿no? O sea, es totalmente abierto y les deja la conjetura al espectador. Acá tenemos otra noción que hemos hablado y hemos discutido en otras oportunidades con respecto a Humberto Eco. Hablamos de las obras abiertas y las obras cerradas, esa posibilidad de indeterminación, de poder hacer diferentes tipos de lectura a lo que se está viendo en el film. Esa cuestión es importante tenerla en cuenta, ¿no? Y un punto que no me quiero olvidar específicamente
es el tema de los diferentes tipos de narradores, ¿no? Del punto de vista con el cual se está contando, o la focalización, podríamos decir, en el cual se está contando esa historia. Esto, el cine tiene muchas estrategias para poder contarlo. Hay muy pocas películas, como ustedes saben, en las cuales el punto de vista del personaje coincide con el punto de vista de la cámara. El experimento Blair Witch, Cloverfield, si ustedes quieren dos ejemplos como un tanto clásicos, en la cual el punto de vista de la cámara coincide con el espectador. Acá hay un problema de perspectiva específicamente, que nosotros vamos a tratar seguramente en la parte del espectador más detenidamente. Ustedes ya vieron algo, o por lo menos se emparentaron con algo con Gardiés cuando hablábamos del punto de vista, ¿no? O sea, es el enfoque precisamente de la narración. El narrador no coincide específicamente con el actor, y hay diferentes tipos de narradores, podríamos decir. Hay un narrador personaje, o sea, es un narrador que forma parte de la historia en sí, está contando la historia. Muchas películas utilizan esa estrategia. Un narrador testigo que no forma parte de la historia, que es algo externo, pero en realidad es él quien ve los hechos. Puede tratarse de un documental, el género documental va a jugar un poco con eso. No todos, por supuesto, como ustedes pueden ver en documentales sobre todo experimentales, como por ejemplo Juego de Escena, un documental brasilero muy particular con respecto a esta posición. Puede haber un narrador omnisciente, es un narrador que está totalmente fuera y sabe toda la historia, sabe más que los personajes, porque es precisamente quien está, es un narrador que sería como una especie de figura de Dios, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Ahora, esta cuestión es importante tenerla en cuenta, porque tampoco el narrador coincide con la figura del autor en particular. Es un enfoque, es una perspectiva, ¿no? O sea, la cámara nos va a mostrar a nosotros, cuando vemos un film, cuando vemos textos audiovisuales, diferentes enfoques y diferentes estrategias narrativas. Puede haber una estrategia narrativa en la cual haya un narrador múltiple, es decir, un narrador polifónico. Quiere decir que haya muchas voces narrando una escena en sí, diferentes perspectivas, incluso de una misma historia en sí. Sin lugar a dudas, esto lo podríamos profundizar en la parte de cuando hablemos del espectador, que es la última parte de la unidad, ¿no? Pero es una problemática interesante a tener en cuenta. Es decir, hay que distinguir entre la narración precisamente de ese film, lo que nos quiere esbozar ese film precisamente, de la visión o las perspectivas de los personajes que contienen dentro de esta trama, ¿no? Es una cuestión bien compleja y bien interesante para poder tratar. Creo que dije todo más o menos en términos generales, o lo que me parece más como una especie de síntesis. Quisiera comentarles que hay muchas perspectivas. Roland Barthes con el análisis estructural del relato, Benjamin, vamos a ver, del narrador del marino mercante y del campesino sedentario. Gardiés, por supuesto, es un texto que vamos a socializar y vamos a ver narración y cine. Ferro y Contursi van a ver ustedes lo primero de las teorías y usos de la narración. Sin lugar a dudas está Lukács, pero más bien ligado al realismo con respecto a narrar o describir. Aumont, por supuesto, con estética del cine, nos va a enseñar otras perspectivas acerca de la narración y la estética. Riquer con narración y tiempo, ahí hay una complejidad bastante particular en las tres mímesis que habla Riquer. Simplemente hago este repaso general de nombres o este abanico de posibilidades para que vean que el campo es amplísimo y que el campo es muy complejo y que el campo tiene múltiples orientaciones posibles. Entonces, en algún sentido, nuestra perspectiva o nuestro tratamiento va a ir como dándole vueltas de tuerca a estos de la narración. La idea es que ustedes sean capaces, desde la perspectiva narratológica sobre todo, de construir un film, ver cómo interactúan los personajes entre sí, interpretar, analizar, que es lo que nos interesa en relación específicamente con el género. Bien, espero que el video les sirva, espero que sea útil para ustedes, espero que puedan conectarse, espero que puedan verlo y espero que podamos avanzar específicamente en las lecturas de los films. Hasta luego.